Todavía falta para que Blancanieves termine su corrida comercial en salas de cine, pero ya nos podemos ir dando cuenta de qué tan grande fue su fracaso. Pero si sus números te sorprenden, quédate hasta el final del video porque aunque no lo creas, hay fracasos más grandes que este. Y sí, en este top 5 de los mayores fracasos del cine hay 2 películas de Disney. Así que sí, medio que están acostumbrados. Lo normal es que una película sufra una caída de entre el 40 y el 60% en su segunda semana en cartelera. Si tu caída es menor del 40%, felicidades. Todo pinta a que tu película será un éxito. Si está entre el 40 y el 60%, no hay mucho de qué preocuparse. Quizá recuperes todo lo que gastaste y hasta generes algo de ganancia. Pero si tu película sufre una caída mayor al 60% en su segunda semana de estreno, ahí sí hay que preocuparse un poco. Y sí, como era de esperarse, Blancanieves sufrió una caída de más del 66% en su segunda semana en cartelera. Y podría no sonar tan alarmante, pero si eres una película que necesita al menos $800 millones en recaudación para no perder o no perder tanto, una caída de este tipo es un lujo que no puede darse. Hasta el momento, de un presupuesto reportado de entre 240 y 270 millones de dólares, que se dice pudo haber ascendido hasta los 330 millones por regrabaciones, la versión live action de Blancanieves ha recaudado apenas 142 millones de dólares. Y con una caída del 66% en taquilla en su segundo fin de semana, su futuro suena nada alentador. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Pero como te lo adelanté, si estas cifras te causan escalofríos o una carcajada dependiendo de qué tan despiadado seas, espérate que la cosa se ha puesto mucho peor. Pero antes de seguir adelante, vamos mejorando. Gracias. Pero he notado que más del 90% de personas que ven mis videos aún no están suscritas al canal. Si te gusta mi contenido, por favor considera darle clic al botón de suscribir para que así yo pueda seguir creciendo y pueda seguir trayéndote más información y más reviews sobre las películas más recientes. Es gratis, a ti no te costará nada, pero para mí es de gran ayuda. Así que muchas gracias. La verdad me duele un poquito. Se estrenó cuando yo tenía como 15 años. No saquen cuentas, no sean así. Y pues la verdad, a mí sí me gustó bastante. Y al día de hoy, aún con el montón de incoherencias que presenta la historia, de este estilo visual muy raro que no se define entre el live action y la animación y el montón de actuaciones sosas, sigue siendo un gusto que tengo guardado por ahí. Sí, hablamos de otro live action. Estrenada en 2008, Meteoro, dirigida por Las Wachowski, nos presentó precisamente este estilo visual bastante arriesgado. Una estética hipercolorida con efectos especiales que eran como un híbrido entre el live action y videojuegos y animación. Algo que la verdad no convenció al público general, que además como que tampoco se decidió a quién quería atraer, porque parecía que quería conectar con los niños y al mismo tiempo conectar con los adultos nostálgicos de la serie animada original, y al final no terminó conectando con ninguno. Pero quizá el factor clave que provocó su caída en taquilla, por lo menos en México, fue que se estrenó una semana después de Iron Man, la primera película del universo cinematográfico de Marvel cuando ni siquiera se llamaba universo cinematográfico de Marvel. Con un presupuesto reportado de 120 millones de dólares, la película recaudó apenas 93 millones de dólares. Sumados los costos de distribución y publicidad, se estima que Warner Bros. Pictures perdió alrededor de 100 millones de dólares. Y como ya se los había anticipado, Disney está presente en este top y entra en el número 4 con la película animada Marte necesita mamás. Una cinta que se estrena en el periodo en el que se apostaba por estas producciones animadas que experimentaban con la captura de movimiento, pero que normalmente terminaban en el Valle de lo Inquietante. Además de presentar una historia que no logró interesar ni a niños ni a papás, a pesar de haber estado basada en un libro que sí fue un poco éxito de ventas. La película superó los 150 millones de dólares de presupuesto,
pero recuperó apenas 39 millones en taquilla, lo que se traduce en una pérdida aproximada de más de 110 millones de dólares, lo que provocó el cierre de la productora Image Movers Digital. El estudio de animación dirigido por Robert Zemeckis, que antes de su asociación con Disney ya nos había traído películas como El Expreso Polar, Monster House, Beowulf, y una vez asociado con Disney nos trajo Los Fantasmas de Scrooge, que tengo que admitir es una de mis películas navideñas favoritas. En el número 3 tenemos una película estrenada en 2002 protagonizada por un Eddie Murphy que, si bien sí tuvo bastante éxito entre los 80 y los 90 con películas como Un Príncipe en Nueva York, El Profesor Chiflado o hasta Doctor Dolittle, para el nuevo siglo su fama, la verdad, comenzaba a decaer. Pero la caída de las aventuras de Pluto Nash no fue completamente su culpa. De entrada, la película nos presentaba una historia muy floja, sin un tono claro que combinaba elementos narrativos del cine de acción, de comedia y de ciencia ficción, sin mucha coherencia. Lo peor, los avances también fueron un popurrí de situaciones que nomás nos confundieron y nunca nos dejaron claro de qué iba la película. Para cuando se estrenó, la crítica la destrozó y la audiencia tampoco fue muy condescendiente. Ni siquiera el estudio Warner Bros. Confiaba en ella, al grado de que tardó más de 2 años en estrenarla desde que se terminó. Y acá entran los números rojos. ¿Recuerdan cuando les dije que lo de Blancanieves no era lo peor que le había sucedido a la taquilla? Bueno, pues Las Aventuras de Pluto Nash tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares y recaudó en taquilla la gran cantidad de solo 7 millones de dólares. Warner perdió 93 millones de dólares solo en gastos de producción. Sin contar los gastos de producción y de distribución, Las Aventuras de Pluto Nash es considerada una de las películas que más pérdidas le han generado al estudio. La siguiente película en el top quizá ni siquiera la ubiquen. Y creo que desde ahí el chiste se cuenta solo. La Pirata, también conocida como La Isla de las Cabezas Cortadas, pretendía ser una épica película pirata, pero terminó convirtiéndose en uno de los mayores fracasos en la historia del cine. Protagonizada por Geena Davis y Matthew Modine, sí, Papa, y dirigida por Renny Harlin, quien años atrás ya nos había entregado la maravillosa Duro de Matar 2 y Riesgo Total. La película contó con un presupuesto de 100 millones de dólares, una locura para 1995. Pero las ambiciones fueron mucho más grandes que el presupuesto. Se filmó en locación con barcos piratas de verdad. Se apostó por los efectos prácticos y contó con un gran número de extras y de equipo de producción. Dependían del clima de Malta. Los costos por mantenimiento se fueron hasta las nubes y se dice que parte de los gastos de producción fueron malgastados por Renny Harlin y Geena Davis, que en ese tiempo estaban casados. Entre esa malversación de fondos se dice que se incluye el transporte aéreo de un asno blanco que compraron en la isla de Malta. El resultado, la película recaudó apenas 10 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos y otros 8 millones y medio en taquilla del resto del mundo. Juntando los gastos de distribución y de publicidad, se dice que la película perdió alrededor de 140 millones de dólares, lo que trajo como consecuencia que el estudio Carolco Pictures, que aunque ya nos había traído joyas del cine como Terminator 2, El Juicio Final y El Vengador del Futuro, la verdad es que ya estaba teniendo problemas financieros. Por lo que después de este fracaso tuvo que cerrar sus puertas definitivamente. Y el cine de piratas, que ya estaba en decadencia, murió y no revivió hasta casi 10 años después con el estreno de la maravillosa Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Sin duda, uno de los casos más famosos sobre los mayores fracasos en taquilla tiene nombre y apellido: John Carter. Basada en las novelas de Edgar Rice Burroughs, que aunque para muchos puede sonar no tan conocido, es el creador de grandes obras como Tarzán, así que no es cualquier tipín. John Carter no encontró su lugar en la cultura cinematográfica debido en parte a que el personaje no era muy conocido dentro de la cultura popular, pero principalmente por la que se considera es una de las peores
campañas de publicidad en la historia de Hollywood. Al título original, John Carter de Marte, Disney pensó que la palabra Marte no atraería a las grandes audiencias, así que pidió retirarla. Lo que generó una pérdida de identidad que, junto con los súper confusos avances y la poca publicidad que tuvo, provocó que nadie supiera qué es exactamente lo que Disney estaba vendiendo. Nunca se dio a entender que se trataba de una epopeya de ciencia ficción y terminó reducida a una farsa que al día de hoy es el Mufasa para los ejecutivos de Disney. Mufasa. Otra vez. John Carter. Corría el año 2012, a tan solo un mes y medio del estreno de The Avengers, cuando Disney lanzó esta gran apuesta de ciencia ficción que pretendía ser toda una franquicia, pero que al final quedó en solo un sueño, o más bien una pesadilla. Hago la comparación con The Avengers no solo porque se estrenaron en el mismo año, sino para que se den una idea de cómo fue la catástrofe. Mientras que The Avengers tuvo un presupuesto reportado de entre 220 y 225 millones de dólares, John Carter reportó más de 275 millones de dólares. Cifra que incluso puede ser bastante mayor, ya que se sabe que el presupuesto se descontroló debido a, en gran parte, la inexperiencia de Andrew Stanton, un experto en cine de animación, pero no tanto en cine de acción real. John Carter es hasta hoy su única, y estoy muy seguro que su última película en acción real que ha dirigido. Mientras que The Avengers recaudó más de 1.500 millones de dólares, unas 6 veces su presupuesto, John Carter logró apenas recaudar 284 millones, un 1.03 veces su presupuesto. Y dirás, bueno, por lo menos lograron recaudar su presupuesto y ganaron unos 9 milloncitos más. Pero no, porque el presupuesto reportado no incluye los gastos de distribución ni de publicidad. Contando eso, la película pudo haber generado una pérdida de más de 200 millones de dólares a Disney, aunque se cree que la cifra puede ser mayor. Lo que provocó la salida de Rick Ross, el entonces jefe de Walt Disney Studios, una crisis que casi destruye a la compañía y que generó la respuesta a esta pregunta que yo sé que tú y yo nos hemos hecho en más de una ocasión. ¿Por qué Walt Disney hace pura secuela y refrito en live action? ¿Por qué ya casi no hace películas originales? John Carter es la respuesta. Mufasa. Otra vez. John Carter. Así que sí, parece que Disney está muy acostumbrado al fracaso. Y a pesar de que en la actualidad cuenta con una enorme variedad de marcas que le dan mayor estabilidad, los números no mienten. Y todo apunta a que Blancanieves podría convertirse en la nueva John Carter de esta década. Aunque Rachel Zegler opine lo contrario. Pero la opinión que sí me interesa es la tuya. Así que escribe en los comentarios si has visto alguna de las películas en este top y dime qué te parecieron. Porque como dije al inicio del video, todos tenemos nuestros gustos culposos. Y no tiene nada de malo. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Yo soy Jonas Alcaraz y nos vemos pronto.